Buenos días. El día de hoy voy a explicar el tema de rectas, segmentos, circunferencias y puntos notables de un triángulo. Entonces, primero que todo, tendremos que construir un triángulo cualquiera, no importa la medida o amplitud de sus ángulos. Y pues, como tenemos acá, los puntos A, B y C con sus lados respectivamente A, B y C. Entonces, el primer concepto a trabajar es la mediana, que tiene un triángulo. Entonces, acá la vamos a marcar. Como podemos ver la definición, es un segmento de recta determinado por un vértice y el punto medio del lado opuesto. El punto de corte de las medianas, que en este caso lo tenemos acá, se va a llamar baricentro. Por lo cual, cada una de las medianas de cada lado, en este caso, esta sería la mediana del lado C, tendremos el punto medio del lado opuesto. Como podemos ver, acá tenemos el vértice y acá justamente el punto medio. Y así con el lado B y el lado A. Ahora el siguiente segmento a explicar son las alturas. Acá ya las podemos ver marcadas, entonces, según la definición, las alturas de un triángulo es el segmento de recta determinado por un vértice y un punto del lado opuesto a su prolongación que garantice la perpendicularidad del segmento, la cual el punto de corte de las tres alturas o prolongación se llamará ortocentro en este caso. Acá lo podemos ver el ortocentro. Y también a medida que cambiamos el tamaño del triángulo, va a seguir estando el ortocentro sin sufrir algún cambio. Entonces acá tendríamos la altura de A, que sería perpendicular a este lado opuesto, del vértice A al lado opuesto. Acá tendríamos la altura de B, que también es perpendicular al lado opuesto B, y la altura de C, que también concuerda al ser perpendicular. Bueno, entonces acá también tiene que ver el concepto de área del triángulo, la cual es base por altura sobre 2. Y acá ya la marcamos, por lo tanto, si probamos con cualquiera de las alturas, siempre pues va a ser igual. Y como podemos ver, acá a medida que cambiamos el triángulo, nos varían los resultados. Entonces, ya determinados los segmentos notables de un triángulo, ahora iremos con las rectas. El siguiente serán las bisectrices. Acá, como podemos ver, ya las acabé de marcar. Entonces, miremos la definición. Una bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. El punto de corte entre las tres bisectrices que tiene el triángulo se llama incentro, y el incentro es el centro de la circunferencia que está inscrita al triángulo. Entonces, acá vamos a mostrarlas. Como podemos ver, acá la bisectriz partió en dos partes iguales el ángulo A, al igual que el ángulo C y el ángulo B. Y como resultado tendremos el punto de corte entre estas tres bisectrices, el incentro. Y luego este incentro será pues el centro de la circunferencia inscrita, la cual significa que está dentro del triángulo que nosotros tenemos acá. Y siendo así, los lados del triángulo tangentes a la circunferencia, por lo que la cortan en un solo punto. Y además tendremos que el radio de dicha circunferencia será totalmente perpendicular a uno de los lados del triángulo.
Bueno, lo siguiente que tenemos son las mediatrices. Acá ya las tenemos marcadas, entonces miremos la definición. Una mediatriz es una recta perpendicular a un lado y lo divide en dos partes iguales. Dichas mediatrices de un triángulo se cortan en un punto llamado circuncentro. Acá lo tenemos. Entonces, acá primero tendremos la mediatriz, en este caso de AC, y ya que es perpendicular al lado y la corta en dos partes exactamente iguales, así como la mediatriz de CB, de esta recta, y la mediatriz de AB, que concuerda totalmente en que la divide en dos partes iguales. Entonces, ahora respecto al circuncentro, a diferencia del anterior, tendremos que es el centro de la circunferencia que pasa por los puntos del triángulo, ABC en este caso, pero pues tendremos la circunferencia por fuera del triángulo y quedando en este caso el triángulo por dentro. Y así como vemos, así cambiemos la medida del triángulo, siempre va a mantenerse el circuncentro y la circunferencia circunscrita. Bueno, ahora el siguiente concepto que vamos a trabajar es la recta de Euler. Entonces, para poder construir dicha recta tendremos que usar los conceptos trabajados anteriormente. Entonces, su definición es la siguiente. Recta que pasa por el ortocentro, circuncentro y baricentro, pues del triángulo. Entonces, tendremos que volver a marcar las medianas, las alturas y las mediatrices. Entonces, acá las tendremos. Ahora, como podemos ver, efectivamente sí pasan por el circuncentro, el ortocentro y el baricentro. Así modifiquemos el triángulo, siempre va a hacer lo mismo. Y por último tendremos el concepto de circunferencia de los 9 puntos, la cual es la siguiente. Primero que todo tendremos 3 puntos que corresponden a los puntos medios de los lados. Entonces, pues esas serán las medianas. Acá efectivamente serán el punto T, el punto Q, el punto S, que está señalado de rojo. Ahora los siguientes tres serán los puntos que corresponden a C1, acá, a los que cortan a la circunferencia de las alturas, que en este caso son paralelas a los lados del triángulo. Entonces tendremos C1, acá se corta, luego D1 se corta con la altura C, y por último tendremos B1 que se corta con la altura B. Por último tendremos los tres que cortan el punto medio entre el ortocentro y cada uno de los vértices. Como podemos ver acá, acá y acá. Muchas gracias.